Saludamos a todos nuestros amigos que se conectan a través del canal de YouTube. Los invitamos a que le den like al video, que lo compartan, que se suscriban para que enviemos este mensaje a muchas más personas. Listo, entonces hoy, el día de hoy, yo traigo un mensaje muy interesante que se llama La gracia, un regalo inmerecido. La gracia, un regalo inmerecido. Diga, la gracia, un regalo inmerecido. Listo. Entonces, yo estaba tomando una clase de SEPCO que se llama La Epístola a los Gálatas, donde nos estaban enseñando sobre la gracia. ¿Cuál era el propósito de la Epístola a los Gálatas? Y yo sentí la necesidad de traer esa misma palabra, pero a mi estilo, ¿sí? De la manera en la que Dios me había dado para enseñarla, porque resulta, pasa y acontece que hoy en día en la iglesia algunas personas hemos abandonado un poquito la gracia, ¿sí? Como que nos hemos ido más hacia el lado de la ley. Y eso suele ocurrir cuando uno ya lleva muchos años siendo cristiano y termina siendo un poquito religioso y un poquito legalista. Entonces la idea es que no abandonemos la gracia, sino que tomemos la gracia. Y primero que todo me gustaría que miráramos qué es gracia, qué es la gracia. El término gracia deriva del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Entonces la gracia es un favor, ¿sí? Es algo que nosotros recibimos sin merecerlo, ¿sí? Entonces, la gracia para nosotros es ser salvos cuando no merecíamos ser salvos, tener la sanidad y todo lo que conlleva ser salvo. Entonces eso es un beneficio que nosotros no podemos merecer a través de nuestras obras, ¿sí? Algo merecido es que algo no merecido es algo que tú no tienes que hacer nada para recibirlo. Simplemente está ahí, ya te ha sido dado. Entonces nosotros no necesitamos hacer nada para ser justificados. Resulta que los Gálatas eran una iglesia en Galacia que había plantado Pablo y resulta, pasa y acontece que habían unas personas que antes eran judaizantes, que entraron a la iglesia. Y al ellos antes ser judaizantes, ellos traían con ellos todos los ritos y todas las leyes que seguían los judaizantes en una iglesia gentil, ¿sí? Que no era de judíos. Era una iglesia que no era de judíos, pero llegaron otros judíos que antes habían sido judaizantes a la iglesia y ellos antes eran fariseos y quisieron como imponer un poquito de la ley ahí. Entre eso está la circuncisión y un poco de leyes que ellos tenían que fueron recibidas en el Antiguo Testamento, y el motivo de esta carta es refutar las enseñanzas erróneas de los maestros judaizantes que decían que la obediencia a la ley mezclada con la fe es necesaria para la salvación. Si eso no suena feo, suena bonito, ¿no? La obediencia a la ley mezclada con fe es necesaria para la salvación. Pero nosotros sabemos que nosotros recibimos la salvación por fe, no por obediencia a la ley. Entonces ellos comenzaron a decir que el creyente que sigue la ley es hecho perfecto. Entonces era como, sí, tú ya eres salvo, sí, pero necesitas hacer algo para ser un poquito más salvo, para llegar a ser un creyente hecho perfecto. Y en Gálatas 1, 6 al 10, vemos un claro ejemplo de lo que les dice Pablo a ellos. Entonces dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito, no sé qué pasó con las diapositivas, por los que a propósito Gálatas 1, 6 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios,
quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces vemos que los gálatas aquí se habían desviado por completo, se habían ido a otro evangelio, ¿sí? A algo diferente que no era lo que había dejado Pablo cuando él plantó la iglesia. Entonces lo que pasaba era que ellos tenían una raíz de amargura porque tenían cargas muy pesadas al intentar seguir la ley, ¿sí? Porque si ustedes leen en el Antiguo Testamento las leyes, al principio eran los 10 mandamientos, pero después se derivaron 630 y pico de leyes que ellos tenían que seguir. Entonces, si uno lee cada una de esas leyes, uno se da cuenta que no ha cumplido ni la mitad. Y ellos tratando de cumplir y seguir esas, y ni siquiera podemos con los 10 mandamientos, ¿cómo vamos a poder con 630 y pico leyes más? Entonces, al ellos intentar llevar eso, había amargura en la iglesia, porque todo el tiempo se imponían cargas. Por ejemplo, llega alguien nuevo y yo le digo, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto para que Dios te acepte, si no, no te acepta. Pues obviamente la persona se va a aterrorizar y va a salir corriendo de la iglesia porque le están poniendo un montón de leyes. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que seamos salvos por gracia y a medida que uno va conociendo al Señor, el Señor va cambiando cosas dentro de nosotros y a nosotros mismos nos va diciendo qué deberíamos hacer y qué no. ¿Sí? No es por algo que nos digan o que tal vez nos están imponiendo, sino por algo que muestra el Señor en nuestro corazón. Entonces, el verdadero evangelio trae alegría, no amargura, ¿sí? Un evangelio de verdad te trae alegría a ti. Saber que el Señor te perdonó y te hizo libre y te dio la salvación, a pesar de todo lo que habías hecho, se supone que debe producir alegría. Entonces, vemos que aquí Pablo los está corrigiendo, ¿sí? Como no se aparten, no crean en otro evangelio. Si ni siquiera los ángeles les dicen algo diferente, incluso yo, donde les llegara a decir algo diferente, no lo crean. El verdadero evangelio es este, ¿sí? Entonces, esa es la idea también de esta prédica, se me pasó decirlo, que de pronto, si ustedes se sienten señalados porque alguna vez fueron así, como un poquito legalistas, no es la idea de la prédica, pero cuando la palabra es para uno, tiene que causar un efecto. Y créanme que los que más causa efecto en nosotros es cuando uno la está preparando y uno dice, ay, yo cometí ese error. Y le enseña más a uno. Entonces, no se preocupen, yo también he sido así. Ahorita les voy a contar unas anécdotas. Pero no se preocupen, es con la idea de corregir esos errores. Entonces, vamos a Gálatas 2, 16, 21. No, ninguno está bien. Bueno, Gálatas 2, 16 al 21. Cuando lleguen allí decimos amén. Ya un momento. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo y no por la obediencia en la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado el pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley
que ya eché abajo, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Aquí Pablo nos habla desde su experiencia. Pablo antes de ser Pablo era Saulo, era un religioso fariseo que perseguía a los cristianos y los mataba. Y él seguía la ley. Y él aquí nos dice que él trató de seguir la ley y la ley misma lo condenó, porque la ley nos muestra la necesidad que tenemos de un Salvador. Por eso, si uno se pusiera a mirar si ha cumplido algo, no ha cumplido nada. Y eso nos muestra que necesitamos un Salvador. Entonces, si yo intentara hacer las cosas por obras, no sería justificado. Nunca lograría ser justificado. Y aquí nos dice que cuando nosotros tratamos de hacer algo por obras, básicamente estamos diciendo que la sangre de Jesús no fue suficiente para rescatarnos. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo, porque si hubiéramos podido ser justificados por nuestras obras, no hubiera sido necesario que Cristo viniera a salvarnos, porque nos hubiéramos podido salvar solos por nuestras propias obras. Pero Jesús hizo eso en lugar de nosotros. Jesús fue el único hombre perfecto sobre la tierra que logró cumplir con todo y tomar nuestro lugar, tomar nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser mostrados como justificados y como si nosotros hubiéramos sido lo que cumplimos todo y él tomó la culpa. Jeffis, ¿me ayudas aquí para una demostración? Entonces hagamos de cuenta que esto es la gracia. Entonces yo te quiero regalar la gracia, pero tú no la quieres recibir. Pero la vas a recibir si puedes pagarla. O sea, tú quieres pagarla, pero yo te la estoy intentando regalar. Jeffis, ¿quieres la gracia? ¿Y por qué no? Porque la quiero pagar. Pero yo ya te la compré porque es un regalo. No, pero yo te la quiero regalar porque yo ya la pagué. ¿No? ¿Y por qué la quieres pagar si yo te la estoy intentando regalar? Si yo ya lo hice por ti, solo tómala, no necesitas pagarla. Exactamente eso es lo que nosotros hacemos, muchas gracias, mi Jeffis, cuando nosotros intentamos ser salvos por obras. ¿Sí? Jesús está tratando de darnos ese regalo, de que mira, yo ya morí por ti, o sea, no necesitas hacer nada más, solo tómalo. Y a veces nosotros vivimos con una amargura así, cansados, tratando de llevar todas las leyes, cuando podemos solamente recibir la gracia de Dios, que es mucho más que suficiente, ¿sí? No necesitamos nada más, solo necesitamos tomarla. No sé por qué haremos eso de hacernos las cosas difíciles, pero si Jesús ya lo hizo, solamente tomémoslo, tomemos la gracia. La gracia es más que suficiente. Entonces vamos a 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Aquí básicamente nos está mostrando lo que Jesús ya hizo por nosotros. Él murió por nosotros, cargó sus pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir libremente como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, no es por lo que yo haga, ¿sí? No es por mí, ni por mi apariencia, ni por mis obras. Es por la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. Aquí va mi anécdota. Entonces resulta que nosotros un día nos fuimos de paseo para Girardot con mi familia. Y se nos ocurrió ir al centro, había como una plaza,
a comer cholado y helado mangoviche, eso que hace uno cuando tiene calor, pues comer helado. Entonces nos fuimos a comer helado y estábamos en la plaza. Hagan de cuenta que la plaza es así, súper gigante. Y hay mucha gente, mucha gente. Y con mi abuelita fuimos a buscar algo. No me acuerdo qué fuimos a buscar, pero fuimos a buscar algo. Lo que pasa es que de frente nos encontramos con un muchacho que iba vestido así súper de negro, muy rockero, muy metalero. Iba todo tatuado, tenía tatuados hasta los ojos de negro y las dos como que nos quedamos en silencio. Y yo lo pensé, pero mi abuelita lo dijo. Yo lo pensé, pero mi abuelita lo dijo. Mi abuelita dijo, ¿será que una persona así sí es capaz de recibir al Espíritu Santo o al Señor como su Salvador? Y yo me quedé pensando. Y yo dije, oiga, ¿verdad? ¿Será que sí? Y sentí como Dios me regañó, literal. Sentí como el Espíritu Santo me regañó. Me dijo, ¿te estás preguntando si una persona así puede ser salva? O sea que mi sangre no fue suficiente para salvar a todo el mundo. Pues claro que puede ser salva. Yo no morí solo por ti, morí por todo el mundo. Su apariencia no quiere decir que él no pueda ser salvo. De hecho, él puede tener un corazón más sencillo que otras personas que se ven mejor, porque él ha probado todo y ha intentado todo y su corazón está tan vacío que él necesita de alguien que le predique para ser salvo y él lo recibiría de una vez y otra persona que cree que lo tiene todo, pero es de buena apariencia, no lo haría. Y sentí como Dios me regañó por juzgar la apariencia de alguien. Y me arrepiento mucho de no haberle predicado, eso sí fue terrible de mi parte, porque no nos lo volvimos a encontrar, pero no le predicamos. Pero lo que entendía yo fue que las apariencias y las obras de alguien a veces nos pueden dar a entender que de pronto esta persona no puede ser salva porque nosotros a veces nos guiamos mucho por los ojos, ¿sí? Como por las apariencias. Pero es que resulta que no es por tus apariencias, ni por tus obras, ni porque seas buena persona, es que vas a ser salvo. Es por la obra de Cristo en la cruz. Y resulta que en derecho hay un término que se llama imputación. La imputación es básicamente cuando el juez condena a alguien. Le dice como, usted cometió este delito, usted está condenado por y lo condenó. ¿Qué hizo Dios? La imputación es un hecho de Dios en el cual Dios le aplica los pecados de la raza humana a Cristo. Básicamente, le imputó nuestros cargos. Y la santidad de Cristo la aplica a nosotros, ¿sí? Entonces, Cristo tomó nuestro lugar en ese juzgado, ¿sí? Nosotros pudimos ser salvos porque Él tomó nuestro lugar. Entonces, no es por nuestras apariencias, no es por nuestras obras, es por Cristo y por su obra redentora allí en la cruz. Entonces vamos a Gálatas 1, 3, 1 al 14, perdón. Gálatas 1, 3. Gálatas 3, 1 al 14, estoy leyendo mal. Gálatas 3, 1 al 14. Los voy a leer acá. Este capítulo puede parecer un poco ofensivo de parte de Pablo, pero no es ofensivo. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este momento en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe.
Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Entonces, los Gálatas estaban un poquito mal, porque como para que un cristiano le recuerden la muerte de Cristo es porque están muy mal, o sea, somos cristianos es por la muerte de Cristo. Y para que te tengan que mostrar otra vez Cristo muerto en la cruz es porque estás mal, ¿sí? Entonces aquí lo que está haciendo es corrigiéndolos, porque después de ellos haber recibido la gracia y haber recibido todo mediante la gracia, trataron de ser perfectos mediante sus propias obras, ¿sí? Entonces, si ya Jesús nos hizo justos, ¿por qué trataríamos de ser justos mediante nuestras propias obras? Entonces aquí dice que Cristo nos ha rescatado la maldición dictada en la ley. Fuimos redimidos, ¿sí? La redención es que Cristo paga todas las demandas de la ley por nosotros. Nosotros estábamos condenados y Cristo pagó por nosotros y nosotros vinimos a ser salvos, ¿sí? Entonces, no tratemos de ser justos por nuestras propias obras o por nuestras propias fuerzas porque no lo vamos a lograr. Siempre miremos a Cristo allí en la cruz, que es más que suficiente. Su sangre fue más que suficiente para hacer todo lo que necesitábamos y para suplirnos de todo lo que necesitábamos. No tratemos de obtenerlo por nuestras propias fuerzas, porque obviamente jamás lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Vamos a Efesios 2, 1 al 9. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. O sea, por obras, si la salvación hubiera sido por obras, nosotros pudiéramos jactarnos de nuestra salvación, porque básicamente lo hubiera hecho yo. Pero no es por obras. O sea que yo no me puedo jactar de mi salvación. Mi salvación es por lo que Dios hizo. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso. Porque a veces
cuando nos volvemos religiosos, tratamos de mostrar que yo soy muy bueno y que yo hago las cosas bien, como la oración del fariseo y el publicano, que el fariseo oró como, gracias Dios, porque yo hago todo bien, y como todo exaltado sobre sus propias obras, pero cuando tú sabes que no es por ti, tú tienes un corazón humilde porque sabes que fuiste salvado mediante el mérito de Jesucristo, no un mérito tuyo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces nosotros fuimos salvos por fe, ¿sí? Por fe. La fe es creer. Nosotros creímos en la obra del Señor en la cruz y por eso somos salvos. Somos salvos por fe. Como Abraham, que Abraham creyó y le fue contado por fe y por eso fue la promesa. Entonces nosotros no podemos jactarnos de haber sido salvos porque no es por nuestras obras. Puede que seamos muy buenas personas, pero ni por buenas personas ni por nada nos vamos a ganar la salvación. Tengo muchas citas aquí y no logro encontrar la que va. Listo. Entonces la gracia. La gracia es el favor inmerecido, el equipamiento para vivir en libertad y no pecar. Porque a veces confundimos gracia con libertinaje y tampoco es eso. Entonces, ya sabemos que es un favor inmerecido, pero es el equipamiento o el poder, la fuerza para vivir en libertad y no pecar. No lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas del Señor Jesús. Entonces, la gracia tampoco es una licencia que tenemos para pecar y para que el Señor nos perdone todas las veces que pecamos. Obvio que el Señor nos perdona todas las veces que pecamos, pero tampoco es para que pequemos y perdón y otra vez peco y otra vez perdón. No, es la fuerza para apartarme del pecado y vivir una vida en libertad. Eso es la gracia. Y la salvación es que el pecador es libre de la maldición de la ley y conservado para perfeccionarlo eternamente a la imagen de Cristo. El arrepentimiento es reconocer mis pecados y arrepentirme de ellos, confesar que lo necesito, el reconocimiento del pecado. Nosotros no podemos ser salvos si no reconocemos que hemos pecado. Entonces también necesitamos reconocer que hemos hecho las cosas mal, que necesitamos de un Salvador. Precisamente para eso es la ley, ¿sí? La ley, el propósito de la ley era mostrar el pecado y la necesidad de un Salvador, porque por nosotros mismos pues, no podemos ser salvos, entonces vemos que necesitamos un Salvador a través de la ley, ¿sí? La ley era una verdad pasada que aplicaba para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nuestra verdad presente es la gracia. La ley solo está para mostrarnos que no podemos solos, que necesitamos un Salvador, ¿sí? No necesitamos circuncidarnos ni nada por el estilo. Muy bien. Entonces, ese es el propósito de la ley, mostrar que necesitamos un Salvador, no que necesitamos seguir toda la ley. Y aquí tengo un pequeño paralelo entre la ley y la gracia. Entonces, si se acuerdan de Abraham, sí, ¿quién no? Entonces, Agar, mi mamá ya predicó de Agar, entonces ustedes tienen que saber de Agar, ¿no? Que Agar era la esclava de ellos. Y ellos por querer ayudar a Dios, Sara terminó entregándole a Agar y a su esposo y Agar tuvo un hijo de Abraham, que es Ismael, pero Ismael pues representa la ley, e Isaac representa la gracia. Entonces Agar ley, Sara gracia. Agar es el monte Sinaí. En el monte Sinaí fue donde Moisés recibió los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, básicamente representa la ley, donde recibimos la ley. Y el monte Calvario fue donde murió Cristo. Representa la gracia, ¿sí? Ahí recibimos la ley, aquí recibimos la gracia. Agar era una esclava. Agar era la esclava de Sara. Y Sara era libre, como nosotros somos libres. Ismael nació según la carne, según ellos intentando ayudar a Dios, no era la voluntad de Dios que naciera Ismael. Ismael está ahí porque ellos se equivocaron, porque se metió. Isaac nació según la promesa. Isaac era el bebé que Dios les había prometido, ¿sí?
Entonces, nosotros somos de la promesa. Agar, su hijo nació en la esclavitud y Sara, su hijo nació en la libertad. O sea que nosotros también somos libres, no somos esclavos, somos libres. Y Agar representa las obras y Sara representa la fe. Entonces ya entendemos a qué dispensación pertenecemos, ¿no? No nos confundamos, no tratemos de hacer las cosas por nuestras fuerzas porque siempre va a terminar mal. Uno por sus fuerzas no logra nada. Todo lo podemos hacer es a través de Jesucristo y recibamos la gracia. La gracia es una doctrina tan importante que Pablo cuando empezaba una carta y cuando la terminaba decía gracia y paz, ¿sí? Gracia y paz a ustedes. Entonces yo me quiero despedir de la misma manera con ustedes. Gracia y paz a ustedes. No abandonen la gracia, sigan la gracia. No tratemos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, no la vamos a lograr. Cojamos la gracia que Jesús ya nos dio allá en la cruz para poder ser verdaderamente libres y mantener siempre esa alegría que produce el Evangelio. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.